Tenían placa uniforme y sueldo del Estado, pero también tenían un precio. Fueron arrestados por el mismo país que juraron proteger. Sobre la mesa de evidencia de la fiscalía no había montañas de cocaína ni fajos de dólares ensangrentados. Lo que había era mucho más inquietante porque lo pagaste tú con tus impuestos. 3 placas doradas de la Policía Municipal de Mexicali, 3 uniformes perfectamente planchados con los apellidos bordados en el pecho y en el centro, resplandeciendo bajo la luz fría de la sala de interrogatorios. Un reconocimiento enmarcado en madera fina que hoy parece una broma cruel. Hiram Singh, Manuel Alberto e Isaac Sergio. 3 hombres que debían ser sinónimo de seguridad, hoy son la prueba física de una corrupción absoluta. Fueron capturados no en una guarida lejana, sino en sus propios puestos de trabajo. Isaac Sergio cayó mientras vigilaba una caja de cobro, pensando que el uniforme lo hacía invisible. Pero las esposas metálicas que cerraron sus muñecas frente a los ciudadanos sonaron más fuerte que cualquier sirena. No eran agentes protegiendo el orden, eran secuestradores con licencia oficial. Pero para entender la magnitud de esta captura tienes que mirar lo que estos servidores públicos borraron del mapa. 4 asientos vacíos en un auto que iba rumbo al aeropuerto. 4 familias en Tijuana que siguen esperando una llamada que nunca llegará. Juan Gavino, Isaac Ramiro, José Alberto y Óscar Alberto no eran criminales huyendo, eran ciudadanos que cometieron el error mortal de confiar en la autoridad. El 10 de julio de 2022 vieron las luces rojas y azules en el retrovisor y sintieron alivio. Se detuvieron voluntariamente. Ese fue su fin, porque esas patrullas no los llevaban a la comisaría para protegerlos. Los llevaban directo al infierno, entregándolos como mercancía humana para que nunca más se supiera de ellos. Y el arquitecto de esta trampa no era un novato cualquiera, era la estrella de la corporación Hiram Sinene, el mismo hombre que apenas unos meses antes subió a un podio, sonrió a las cámaras y recibió el premio al policía del año. Mientras la sociedad le aplaudía y el gobierno le daba medallas, él ya tenía un segundo jefe, uno que no despacha en el ayuntamiento, sino en las sombras, el pitufo, líder sanguinario de los rusos. Hiram usaba la patrulla oficial comprada con dinero público, no para perseguir ladrones, sino para abrirle paso al narco en zonas residenciales exclusivas como Casa Maya. Harf y la fiscalía no solo capturaron a 3 hombres, capturaron la mentira más grande de Baja California. Hoy vas a ver cómo cae un héroe falso. Para entender la magnitud de esta traición, tienes que sacar de tu cabeza la imagen del policía corrupto que se esconde en callejones oscuros para recibir un billete de 1,000 pesos. Estos hombres no se escondían, al contrario, eran las estrellas de la corporación. El caso de Hiram Singh Figueroa Ochoa es el ejemplo perfecto de cómo el crimen organizado no solo se infiltra, sino que se disfraza de excelencia. El 2 de enero de 2022, Día Internacional del Policía, Hiram no estaba siendo investigado, estaba siendo aplaudido bajo los reflectores de un evento oficial, con el uniforme planchado a la perfección y la mirada firme, recibió el nombramiento de Policía del Año. Los altos mandos le estrecharon la mano, la prensa le tomó fotos, la sociedad baja californiana durmió tranquila, pensando que hombres como él vigilaban sus calles. Era la mentira perfecta, porque mientras recibía medallas de día, de noche, operaba como el guardia pretoriano de uno de los criminales más buscados de la frontera, Josué N., el pitufo líder de la facción de los rusos. Hiram y su socio Manuel Alberto Castro no eran simples patrulleros que miraban hacia otro lado, eran escoltas de lujo. Su trabajo no era proteger a la ciudadanía de los monstruos. Su trabajo era asegurarse de que el monstruo llegara a tiempo a sus fiestas privadas en zonas exclusivas como Casa Maya. Imagina la arrogancia necesaria para usar una patrulla oficial pagada con tus impuestos para abrirle paso entre el tráfico a un capo del cártel de Sinaloa. Se sentían intocables, se creían dueños de la ciudad, habían construido un mito de invencibilidad donde la placa no era un símbolo de justicia, sino un escudo de impunidad,
que les permitía cazar personas en la carretera al aeropuerto como si fuera un deporte. No tenían miedo a la ley porque en su mente retorcida ellos eran la ley, pero olvidaron una regla básica del crimen: cuando el castillo de naipes se cae, los primeros en ser aplastados son los que sostienen la base. La captura no fue un trámite administrativo, fue el colapso de una fachada que duró demasiado tiempo. La Fiscalía General del Estado sabía que no iba por delincuentes comunes, sino por objetivos entrenados en tácticas policiales armados y peligrosos. El operativo tuvo que ser quirúrgico, diseñado para cortar la infección antes de que el cuerpo reaccionara. No hubo cortesía profesional. Fueron por ellos con la misma frialdad con la que ellos entregaron a 4 inocentes. El golpe más simbólico fue la detención de Isaac Sergio N. A diferencia de Hiram y Manuel, que ya habían sido suspendidos en julio de 2024, cuando el agua les llegó al cuello, Isaac seguía activo, seguía uniformado, seguía armado. Al momento de su captura, estaba resguardando una caja de cobro de trámites municipales, fingiendo normalidad, actuando como si no tuviera las manos manchadas. Verlo ser esposado mientras portaba el uniforme que deshonró fue una imagen que sacudió los cimientos de la Corporación de Mexicali. Fue un despliegue de fuerza institucional necesario para enviar un mensaje a la Malliza y a la Chapiza: la nómina del narco se ha cerrado. La fiscal María Elena Andrade Ramírez lo llamó cero tolerancia, pero en el terreno se sintió como una purga. Hiram Singh, el policía del año, y Manuel Alberto cayeron bajo el peso de órdenes de aprehensión por desaparición forzada cometida por particulares. Pasaron de escoltar a El Pitufo en fiestas de lujo a ser fichados como criminales de alto impacto. La ironía es brutal. Tenían placa, tenían uniforme, tenían un sueldo seguro y el respeto de la comunidad, pero también tenían un precio. Y ese precio, pagado con la libertad de Juan Gavino, Isaac Ramiro, José Alberto y Óscar Alberto, terminó costándoles la vida entera. El director de la policía, Luis Felipe Chan, admitió el golpe a la moral de la tropa, pero esto fue más que un golpe. Fue la confirmación de que en la guerra interna del cártel de Sinaloa, los soldados no siempre llevan botas tácticas y pasamontañas. A veces llevan el escudo del municipio en el pecho y te piden que te detengas en la carretera con una sonrisa. La cacería de los traidores ha comenzado y la celda que los espera no tiene zona VIP. Ahora necesito que apagues el ruido de las sirenas en tu cabeza. Olvida por un segundo las armas largas, las medallas falsas y los comunicados de prensa. Quiero que te sitúes en el silencio aterrador de la carretera al aeropuerto de Mexicali. Es la noche del 10 de julio de 2022. El calor del desierto no da tregua ni siquiera cuando se oculta el sol. En un vehículo viajan 4 hombres. No son capos, no son sicarios, son Juan Gavino y su hermano Isaac Ramiro. Va con ellos Óscar Alberto y el más joven José Alberto Godina, un chico de apenas 21 años que tenía toda la vida por delante. Regresan acá a Tijuana. De pronto, las luces estroboscópicas iluminan el espejo retrovisor azul y rojo, el código universal de ayuda. En cualquier otro lugar del mundo, ver una patrulla en una carretera solitaria te hace sentir seguro. Bajas la velocidad, bajas la ventana, incluso sientes alivio. Son la ley, piensas, estamos a salvo. Y ese es el momento exacto donde se rompe el corazón de esta historia, porque esa confianza, ese instinto ciudadano de respetar el uniforme fue su sentencia de muerte. No intentaron huir porque no creían que debían hacerlo. Se detuvieron voluntariamente ante Hiram Singh y su equipo, y en ese instante la realidad se invirtió, porque cuando un criminal te apunta, rezas para que llegue la policía, pero cuando la policía es la que te apunta, ¿a quién le rezas? Desde esa noche el tiempo se detuvo para 4 familias. No hubo llamadas de rescate, no hubo exigencias, solo un vacío devorador. La búsqueda se trasladó a la colonia Miguel Alemán, una zona que la propia fiscalía describe como inhóspita. Un cementerio clandestino bajo el sol, donde madres y padres caminan con varillas y palas buscando no un tesoro, sino un fragmento de hueso que les permita llorar en paz. Han encontrado más de 30 restos óseos en esa zona. Cada vez que la pala golpea la tierra dura, el corazón de una madre se detiene. ¿Será él? ¿Será José Alberto?
Estará ahí el teléfono con el mensaje que nunca se envió. La brutalidad de este caso no es solo que los hayan desaparecido, es que usaron la autoridad del Estado para borrar su rastro, dejando a sus familias escarbando en la arena, atrapadas en un duelo que no tiene cuerpo, ni tumba, ni final. Bienvenidos a la verdadera oficina del crimen organizado en Mexicali. No busquen un búnker subterráneo con pantallas gigantes y luces LED. La infraestructura más letal de los rusos tenía 4 ruedas, torretas azules y logotipos oficiales del ayuntamiento. La investigación revela que la desaparición de Juan Gavino, Isaac Ramiro, José Alberto y Óscar Alberto no fue un error de cálculo, fue un procedimiento estándar en una logística del terror perfectamente aceitada. El 10 de julio de 2022, la carretera al aeropuerto no era una vía de comunicación, era un coto de casa privado. ¿Cómo operaba esta maquinaria? Con una eficiencia escalofriante. Mientras la frecuencia de radio oficial reportaba sin novedad o atendía incidentes menores para distraer la atención, los agentes Hiram Singhwe y Manuel Alberto usaban canales alternos o claves cifradas para coordinar intercepciones. La patrulla se convertía en una celda móvil. No necesitaban esconderse en la oscuridad. El uniforme les daba el camuflaje definitivo a plena luz del día. Podían detener, interrogar y levantar a cualquier objetivo bajo la excusa de una revisión de rutina, mientras los ciudadanos pasaban al lado sin sospechar que estaban presenciando un secuestro de Estado. Pero detrás de esta operatividad táctica había una motivación económica desesperada. Los informes de inteligencia señalan un fenómeno crítico: la descapitalización de la plaza, la guerra interna del cártel de Sinaloa, la brutal disputa entre la Malliza y la Chapiza estaba succionando todo el dinero líquido para comprar armamento pesado en Sinaloa y Sonora. Esto dejó a los operadores locales, incluidos los policías en nómina, con la orden de ser más agresivos, más territoriales y más despiadados para mantener el control. Ya no había margen para el error. El sistema exigía resultados, y el destino final de esta logística macabra ya estaba trazado en el mapa. La colonia Miguel Alemán, una zona inhóspita colindante con Sonora, convertida por esta red de protección policial en un almacén de huesos, donde la basura que estorbaba a los intereses de los rusos era desechada y olvidada. Dicen que en el bajo mundo la lealtad se paga con sangre, pero la realidad es mucho más cínica. La lealtad se paga con efectivo, y cuando el dinero se acaba, el silencio se rompe. El imperio de impunidad de Hiram Singhwe y su equipo de élite no cayó por una investigación de alta tecnología o un satélite espía. Cayó porque la guerra civil del cártel de Sinaloa dejó las cuentas bancarias vacías. Los informes de inteligencia lo describen con una palabra técnica: descapitalización. Pero en la calle eso significa algo mucho más peligroso: hambre. Los narcomenudistas, los sicarios de bajo nivel y los operadores logísticos dejaron de recibir su sueldo semanal, porque todo el flujo de efectivo estaba quemándose en comprar armas para pelear contra la Chapiza en Sinaloa, y un criminal sin paga es un testigo. En potencia, detenidos menores comenzaron a hablar. Empezaron a cantar no por arrepentimiento, sino por venganza y supervivencia. Revelaron que el sistema estaba roto, que los jefes ya no cubrían las espaldas de nadie, pero hubo un error aún más grave cometido por la arrogancia del propio policía del año. La noche de la desaparición, Hiram y su escolta no estaban solos en la carretera. Otros agentes policías comunes que hacían su trabajo habían llegado primero a la intervención del vehículo de las víctimas. Hiram, borracho de poder, llegó imponiendo su rango. Ordenó a los otros oficiales que se retiraran, que ellos se encargaban, que la situación estaba controlada. Creyó que su placa dorada borraría la memoria de sus compañeros. Se equivocó. Esos policías que fueron expulsados de la escena se convirtieron en los cabos sueltos que terminaron por ahorcarlo. Porque cuando la fiscalía empezó a preguntar y cuando el miedo a los rusos fue superado por la evidencia de su debilidad financiera, el pacto de silencio se hizo pedazos. El enemigo no estaba escuchando desde un teléfono intervenido. El enemigo llevaba el mismo uniforme y había sido testigo de cómo Hiram Singh entregaba a 4 inocentes a la nada. La respuesta no llegó por correo certificado.
llegó rompiendo puertas, llegó con el peso de un Estado que por fin decidió dejar de mirar hacia otro lado y empezar a limpiar la casa desde adentro. La fiscal general María Elena Andrade Ramírez trazó una línea roja en la arena de Mexicali con 3 palabras que retumbaron en toda la corporación: no habrá tolerancia. Y esa frase no fue un eslogan político para las cámaras, fue una orden de ataque directo. El operativo se activó con precisión militar, sin filtraciones, sin avisos previos. El objetivo esta vez no era un narco laboratorio escondido en la sierra, ni una casa de seguridad en la periferia. El objetivo estaba en la propia nómina municipal. La captura de Hiram Singüe, Manuel Alberto e Isaac Sergio no fue un trámite burocrático, fue una extracción quirúrgica de un cáncer que vestía de azul y cobraba del erario. Imaginen la tensión en las oficinas municipales en el momento del quiebre. Isaac Sergio N. estaba en funciones en turno activo, estaba ahí uniformado o armado, quizás revisando su celular o mirando el reloj, sintiéndose intocable bajo el aire acondicionado de la impunidad. Resguardaba una caja de cobro rodeado de ciudadanos honestos que pagaban sus trámites, totalmente ajenos a que el hombre que los vigilaba era un depredador con placa. De pronto el perímetro se cierra, no entran clientes, entran agentes de la fiscalía. El ambiente cambia de rutina a zona de guerra en un parpadeo, manos arriba al suelo. La sorpresa en su rostro debió ser absoluta, el terror de saber que el juego terminó, que la protección se acabó. Lo despojaron de su arma de cargo frente a todos, le quitaron la radio, le leyeron sus derechos frente a la misma sociedad que juró proteger y a la que vendió por unos pesos. Mientras tanto, la red se cerraba simultáneamente sobre los otros 2 objetivos. Hiram Singüe, el héroe condecorado, y Manuel Alberto, ya suspendidos pero libres, esperaban que la tormenta pasara escondidos en la burocracia. Creían que el sistema los protegería como siempre lo había hecho, pero esta vez la influencia del pitufo no sirvió de nada contra una orden de aprehensión estatal ejecutada con furia institucional. Fueron localizados a solas, cercados y neutralizados sin oportunidad de negociar. La fiscal Andrade fue contundente ante los medios y ante la tropa, quien usa una corporación de seguridad para atentar contra la vida. No es un policía, es un enemigo público. Los 3 quedaron a disposición de un juez de control. Ya no eran escoltas de lujo, ya no eran la autoridad. Eran 3 hombres asustados, esposados, viendo cómo su imperio de cartón se desmoronaba ladrillo por ladrillo bajo la mirada implacable de la justicia real. Los teléfonos celulares no tienen lealtad, no tienen miedo y, lo más importante, no saben mentir. Cuando los peritos forenses desbloquearon la vida digital de Hiram Shue, no encontraron el historial de un policía del año, encontraron la bitácora de un empleado del cártel. Lo que rompió la coartada no fue una confesión bajo presión, sino el GPS de su propia patrulla y los metadatos de sus fotos personales. La evidencia más condenatoria estaba guardada en la nube. La geolocalización exacta de la unidad oficial estacionada fuera de una fiesta privada en la exclusiva zona residencial Casa Maya. No estaba atendiendo una emergencia, no estaba patrullando una zona conflictiva, estaba haciendo guardia, cuidando la puerta, mientras Josué N., alias el Pitufo, bebía whisky y celebraba su libertad impune. Pero la huella digital más oscura corresponde a la noche del 10 de julio. Los registros de comunicaciones revelan el momento exacto de la traición. No hubo una llamada al 4 pidiendo refuerzos. Hubo una orden directa, seca y tajante, lanzada a los oficiales que habían llegado primero a la escena. Retírense, nosotros nos hacemos cargo. Esa frase, que en su momento sonó autoridad, hoy se lee en el expediente como una sentencia de muerte. Los radios se apagaron, los teléfonos personales se encendieron y en ese vacío de información oficial, en ese silencio digital provocado deliberadamente, se selló el destino de Juan Gavino, Isaac Ramiro, José Alberto y Óscar Alberto. La tecnología confirmó lo que la moral se negaba a aceptar. La patrulla no era un vehículo de seguridad, era el coche fúnebre más caro de Mexicali, pagado con tus impuestos. Hiram Singüe, el condecorado policía del año, hoy no duerme en una cama king size pagada por el cártel.
ni recibe aplausos en ceremonias oficiales. Hoy duerme en una celda de concreto gris despojado de su uniforme, de su arma y de su arrogancia. Manuel Alberto e Isaac Sergio lo acompañan en esa caída libre hacia el olvido judicial. El Estado cumplió, los detuvo, los exhibió. En el papel el caso está resuelto y la justicia ha sido servida. Pero la justicia en un tribunal no llena el vacío en una mesa de domingo en Tijuana, porque mientras los traidores enfrentan sus procesos legales, 4 familias siguen caminando bajo el sol inclemente de la colonia Miguel Alemán. Siguen clavando varillas de metal en la tierra dura, esperando oler la muerte, buscando un fragmento, un zapato, una señal de Juan Gavino, de Isaac Ramiro, de Óscar Alberto y de José Alberto. Para ellos, la cero tolerancia de la Fiscalía no les devuelve el abrazo de sus hijos, solo les entrega la certeza de que fueron vendidos por quienes juraron cuidarlos. Y aquí es donde regresamos a ese teléfono celular imaginario enterrado en la arena, a ese último mensaje de texto de José Alberto: son policías, todo bien. Esa frase no es solo una evidencia criminal, es el epitafio de una sociedad rota, porque nos enseñaron desde niños a temerle a la oscuridad, a correr del hombre encapuchado, a evitar el callejón sin salida, pero nadie nos preparó para tenerle miedo a las luces azules y rojas. Nadie nos dio un manual para sobrevivir cuando el monstruo trae placa, cuando el secuestrador tiene permiso oficial para portar arma y cuando el héroe que recibe medallas en la mañana es el mismo carnicero que te entrega en la noche. Los policías corruptos cayeron. Sí, la red de los rusos perdió a sus infiltrados, pero el daño real está hecho y es permanente. Porque la próxima vez que veas una patrulla acercarse por el retrovisor en una carretera solitaria, ya no sentirás alivio, sentirás frío, y esa confianza rota, ¿quién la repara?